Tengan ustedes buen día. Con ustedes la presentación de la actividad número 8 de la tercera unidad que corresponde al segundo bimestre. Con ustedes entonces empezamos con la presentación del tema denominado la administración y la economía en el Imperio Inca. La pregunta que nos debemos hacer para poder desarrollar esta actividad consiste en la siguiente: ¿qué elementos conformaron la administración incaica? ¿Qué relación tiene la administración con el proceso económico y el desarrollo del Imperio incaico? Nosotros debemos tomar en cuenta varios puntos para poder entender bien este tema. Sabemos muy bien que el estudio de toda sociedad está basado en los estudios de tres aspectos fundamentales. La primera, que es el aspecto político; la segunda, que es el aspecto económico; y por último, y no menos importante, el aspecto social. En esta oportunidad nosotros trataremos de entender de qué manera estaba conformada la economía como base del desarrollo del Imperio incaico y cómo estaba organizada la administración. ¿A qué llamamos administración? Llamamos al conjunto de acciones y distribuciones de funciones de determinadas personas con la finalidad de ordenar y organizar todo un sistema que corresponde al sistema económico, valga la redundancia, de este imperio. ¿Cuáles son los elementos principales de la administración colonial? Básicamente, los 4 o 5 aspectos fundamentales o elementos fundamentales de la administración colonial son: primero, la burocracia; segundo, el quipus como instrumento o herramienta de contabilidad; tercero, el Capacñán; cuarto, el Cusco como centro administrativo; y por último, el ejército incaico. Vamos a la siguiente diapositiva para saber en qué consiste cada uno de ellos. La administración incaica tiene varios. Primero, la burocracia. ¿Qué es la burocracia? La burocracia es la administración del Estado que estaba a cargo de un conjunto de funcionarios designados por el Inca. La mayoría de ellos provenía de la élite, o también llamado para mejor o mayor conocimiento de ustedes, era parte de la nobleza de la jerarquía de la sociedad incaica. Cumplían varias tareas específicas. Ahí podemos tener al Suyuyuk, Tocricuk, Tucuyrucuy, Quipu Camayop, Capacñán Tocricuk y Cochca Camayop, que son los funcionarios que correspondían a este rubro. Otro aspecto muy importante de la administración colonial eran los quipus. ¿Qué eran los quipus? Los quipus eran instrumentos de contabilidad, algo así como lo que nosotros podríamos llamar en la actualidad a una calculadora o una computadora. Era como un instrumento que ellos conocían y manejaban perfectamente. Para el estudio del quipus, cada miembro, cada funcionario que tenía bajo su responsabilidad el manejo del quipus eran personas seleccionadas, las personas más idóneas, las personas más capaces que podían llevar un estudio contable de la administración colonial. Entonces estas personas solamente se dedicaban al estudio de este instrumento como base de su economía. ¿Qué era lo que necesitaban contabilizar? Básicamente las tierras, el recurso que se utilizaba o que se producía, y por qué no decir también un estudio permanente y continuo del aumento de la población, a lo que nosotros podemos llamar actualmente, por ejemplo, una computadora que puede cumplir todas esas funciones. Entonces, imagínense lo importante que era el quipus para el sistema de contabilidad del Imperio incaico. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el Capacñán. El Capacñán no es más que una extensa área o red de caminos que conectaban a todas las regiones del Tahuantinsuyo. A esto también se le podría llamar a la red de caminos o a las redes viables por donde los miembros de la sociedad incaica desarrollaban el trabajo dentro de los suyos. Llámese Antinsuyo, Continsuyo, Coyaysuyo, etc. ¿De qué manera sirvió esta red de caminos, o también llamados Capacñán?
favorecía también para la rapidez de las comunicaciones y a la movilización de los ejércitos y la población. El Inca quería tener contabilizado y quería tener permanente control de todos sus suyos. De esta manera podía tener una contabilidad de lo que se producía y de cuánto desarrollaba la población, en este caso las familias, los ayllus. Para complementar esta idea del Capamia, ¿quién era el responsable o el personal idóneo que llevaba los mensajes hacia los diferentes suyos para poder mejorar el trabajo y para mantener comunicados a la población incaica? A ellos se les denomina chasquis. ¿Quiénes fueron los chasquis? Fueron mensajeros que se encargaron de transmitir los comunicados que mandaban, los mensajes que recibían los incas. Mensajes que eran mensajes oficiales a través del territorio. De esta manera, gracias a la misión del chasqui, el imperio estaba interconectado y en permanente comunicación entre el Inca y su administración. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. En la diapositiva vamos a encontrar algo que nosotros debemos relacionar con el trabajo de la administración. La economía. ¿Qué es la economía? La economía, como nosotros ya sabemos, es la ciencia que estudia el desarrollo de determinada sociedad. ¿Cómo se organizó la economía dentro de la sociedad incaica? La economía fue un aspecto muy importante dentro del trabajo del Inca. Si bien es cierto, el Inca tomaba en serio la responsabilidad de su reino, también tenía en cuenta que gracias a su desarrollo económico él podía prosperar y desarrollar todos sus territorios conquistados por su ejército. ¿Cómo se organizó el imperio incaico en cuanto a su economía? Primero, tenemos como punto fundamental el parentesco como base de la economía. Segundo, la reciprocidad y la redistribución. Recuerden que esto hemos visto en el tema anterior. Necesito que volvamos a retomar esa definición para que ustedes puedan entender de manera exacta en qué consiste la reciprocidad y la redistribución como principio de desarrollo económico dentro del imperio. Para finalizar, tenemos la organización del trabajo que se basa en tres fundamentalmente: la mita, la minca y el aini. Y quiero que ustedes desarrollen esa información dentro de la actividad que les voy a plantear. Y por último, las actividades económicas primordiales en el imperio incaico. Las actividades económicas quieren decir las actividades a las cuales se dedicaba la población para poder producir bienes y de esta manera satisfacer sus necesidades. Empezamos y lo voy a explicar básicamente con un organizador visual que quiero que ustedes lo puedan entender con mayor claridad. La organización del imperio incaico en cuanto a economía se estableció en base a sus principios. La primera, el de parentesco como base de la economía. ¿En qué consiste el parentesco? Muy rápidamente, para ser muy prácticos. El parentesco en el Tahuantinsuyo se utiliza, vamos a decirlo así, el parentesco en el Tahuantinsuyo se podría decir que desde mucho antes que se origine el imperio incaico, en el imperio no habían mercados, no se utilizaban monedas para poder intercambiar bienes. Ahí se basaba en el principio de la reciprocidad y la redistribución, o el intercambio de bienes, ¿no? Yo te entrego algo que a ti te sirve y tú me entregas algo que a mí me sirve. No existía la moneda, no había un sistema monetario. Entonces, como el parentesco consistía en la ayuda entre ayllus, en la ayuda entre familias, en la ayuda recíproca, yo te ayudo, tú me ayudas. Esa era la base del desarrollo, ¿no? En la ayuda mutua a través de los diferentes tipos de trabajo, la mita, la minca y el aini, los ayllus desarrollaban sus actividades en función a mejorar la calidad de vida de la población, hacer puentes, hacer calles, hacer fortalezas, hacer templos para venerar a los dioses, etc. Otro principio básico de la economía es la reciprocidad y la redistribución. Esto lo utilizó tanto el ayllu como principio del Inca a la hora de repartir los recursos que se generaban a través del trabajo. ¿Qué era la reciprocidad? Era básicamente la ayuda mutua, la ayuda recíproca, a eso se le llama reciprocidad. Y la redistribución consiste en la repartición equitativa de todos los recursos que generaba a través del trabajo dentro del imperio. La recolección de la agricultura, la recolección de la ganadería, de la minería.
era prácticamente la unión de todo lo producido para que el Inca de manera equitativa lograra repartir a través de las familias o también llamadas ayllus. Entonces, tanto era el nivel el nivel de honestidad dentro del imperio, que dudo lo encontremos en la actualidad en nuestra forma de gobierno, pero esto ayudaba a que todos todos sean tratados de la misma forma, todos reciban lo justo. Inclusive el Inca hacía el trabajo de guardar todo lo que, si sobraba algo de la producción, lo guardaba dentro de un almacén para que en épocas en donde no haya mucho crecimiento de la agricultura y la ganadería, ellos puedan disponer de un recurso que el Inca guardaba. Entonces la reciprocidad y la redistribución fue muy importante dentro de este proceso. Dentro de la organización del trabajo tenemos tres tipos de forma de trabajo. La mita, que era el trabajo comunal de todos; la minca, que era el trabajo para la elaboración de puentes, caminos, fortalezas, y estaba a cargo de un grupo de la población incaica; y el laini, que era el trabajo obligatorio de los esclavos que formaban parte del imperio, quienes eran capturados en los diferentes enfrentamientos que tenía el ejército inca en su deseo de expansión política. Las actividades económicas, quiero que se graben muy bien esto. Tres fueron las principales actividades económicas. ¿Qué son actividades económicas? Actividades económicas que la población depende para poder subsistir, para poder alimentarse, para poder desarrollarse y para poder mejorar su calidad de vida. ¿Cuáles fueron ellos? En principal, y que podemos considerar también la principal actividad económica en la actualidad, a través de la agricultura, la minería y la ganadería. En la actualidad podemos decir que han crecido las actividades económicas. Quiero que ustedes en el trabajo que les voy a encomendar me puedan decir de qué manera ha evolucionado las actividades económicas dentro del Perú después de todo este proceso que hemos desarrollado. Listo, alumnos, quiero que me digan lo siguiente. Miren, esto es la diapositiva, al final de la diapositiva, pero las indicaciones de la actividad van a ir en un formato aparte, en un archivo aparte. El formato es en Word y eso va a estar dentro del C-Web. Deseo por favor que lean las indicaciones, porque esta diapositiva va a estar guardada en YouTube y van a acceder a esta información a través de un enlace. Utilicen auriculares porque les va a servir mucho para poder entender mejor. Que tengan buen día, muchas gracias. Voy a esperar sus comentarios si es que les ha gustado el trabajo para poder seguir adelante. Gracias, cuídense mucho, chao.